Tal como les habíamos prometido en la primera conversación con Halim Naim, aquí está de nuevo con nosotros, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales, comentarista, fue ancla de primera página en Globovisión y luego estuviste en otra emisora. Sí, estuve en Canalí, Ajá. ciertamente estuve en Canalí. Después de 4 años de haber salido de Globovisión, estuve en Canalí trabajando en un programa llamado Francas Noches que se ha hecho muy viral por allí por las entrevistas y el modo de hacer las entrevistas. Pues bienvenido. Bueno, como comentarista y entrevistador, mientras te dejaban en la televisión venezolana, te voy a preguntar sobre el 23 de enero, en la jornada del 23 de enero de hace unas horas atrás. Y luego como internacionalista, tal que habíamos prometido, la parte internacionalista tuyo, te voy a decir que según este reloj que hay desde hace no sé cuántos años, ¿no? Y que a las 12 de la noche supuestamente es el fin del mundo, y no porque sean brujos o cosas de esas, sino también o creyentes en diferentes dioses, sino por la crisis climática, por la guerra atómica que de ahora, por lo de Gaza e Israel, por lo de Ucrania, en fin, dicen que quedan segundos. Estamos a 90 segundos de que el hombre destruya, ¿no? A la humanidad, se destruya a sí mismo. Bienvenido entonces, Halim Naim. Cuéntanos para empezar sobre lo que tuviste y tu comentario sobre el 23 de enero y los desfiles, un día, por cierto, de trabajo para los civiles. Claro, fíjate, Napoleón, tú decías algo mientras te dejaban hacer el trabajo. La verdad es que no se trata de que te dejaron hacer el trabajo o no. Ciertamente es que yo siempre describo la libertad de expresión como algo que, a ver, la expresión siempre va a existir porque la expresión la pone el periodista. La libertad quizá la ponga el sistema, ¿sí? Pero ciertamente, aunque la libertad la ponga el sistema, el periodista debe buscar hasta dónde puede llegar a través de la valentía, rompiendo ventanas y se le cierran las puertas, rompiendo paredes y cierran las puertas y las ventanas. Entonces la expresión la pones tú y la libertad la tienes que buscar tú, muy a pesar del sistema en el que estés viviendo. Entonces no se trata de que me hayan dejado, porque ciertamente nunca les convino que una persona como yo o que otro periodista que haga bien su trabajo esté en la pantalla venezolana. Por ahí estuvimos dando la cara y peleando hasta el momento que se pudo. Esa es la realidad. Te Fíjate, lo que entiendo ocurrió, perfectamente, te comprendo porque viví lo mismo contigo, no solamente con esta dictadura, sino en la llamada democracia. perfecto. Entonces sabes perfectamente lo que estoy hablando y no tengo yo que hablar de la historia Sí. de Napoleón Bravo porque sé Pero que toda la vida... cuéntame del 23 de enero, tu 23 de apreciación. enero, ¿Qué fíjate, pasó? Napoleón, el 23 de enero fue un 23 de enero atípico por varios factores. El primer factor, yo creo que fue el 23 de enero de los subestimados. Unas subestimaciones estuvieron exitosas y acertadas como, atención con esto, por primera vez el chavismo convoca una concentración en la emblemática Plaza Altamira de la oposición, en el emblemático lugar que ha sido bastión de las grandes batallas por la democracia en Venezuela en los últimos años y que ciertamente el municipio de Chacao nunca ha estado con el chavismo y parece que nunca va a estar con el chavismo, porque en un municipio donde impera el negocio, el comercio, la empresa, donde la gente tiene un mayor nivel académico, donde ciertamente la gente se esfuerza en prepararse, el chavismo no va a tener cabida y no puede tener cabida porque todos sabemos a qué apuesta el chavismo. Ellos decidieron, para sembrar miedo, infundir miedo y que la gente se meta a sus casas y no vaya a la convocatoria de María Corina Machado, decir que iban a montar una tarima en la Plaza Altamira, justo al frente donde convocaba María Corina Machado y todo el partido de María Corina Machado para festejar el 23 de enero, y ciertamente lograron el cometido. Entonces, aquel subestimado que creyeron que la gente no le va a tener miedo al chavismo, subestimaron al chavismo, la gente ciertamente, yo creo que en gran medida, la gente no salió a la manifestación por tener en cuenta que el chavismo iba a montar una tarima justo al frente de María Corina. Pero la otra subestimada fue María Corini por el lado del chavismo. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que mientras María Corina Machado convocaba a su gente para la Plaza Altamira, que después la tuvo que mover para la Plaza Bélgica, que quedaba en las adyacencias,
La convocatoria no fue tan mala como el chavismo esperaba. Lo que sí fue malo fue aquel intento del chavismo de hacer una manifestación en la Plaza Altamira cuando sabía que eso no le iba a funcionar. Le funcionó infundir miedo, pero no le funcionó congregar gente en un entorno que no es el entorno natural del chavismo, en un entorno donde el chavismo no tiene cabida y nunca va a tener cabida, porque todos sabemos que esa no es su espacio natural. Su espacio natural es con la gente a la que ellos benefician a través de la caja CLAP, su espacio natural es con la gente a la que ellos sí tienen manipulada y sí tienen control social a través de esos programas sociales que nunca van a trascender porque se hacen por el voto y por la indulgencia. Ese es el espacio natural del chavismo. No es Chacao, no es la Plaza Altamira y no es donde convoca María Corina Machado. Los espacios más elevados de la sociedad nunca han estado con el chavismo, pero hoy las grandes élites a nivel económico sí están con el chavismo, porque es que ¿quién se hizo rico en este país? Se hicieron ricos los que a través del chavismo lograron conseguir esa fortuna y que hoy no pueden sacar su dinero porque están bloqueados en todas partes. Entonces, hoy tenemos un país dividido en tres secciones diferentes. La extrema pobreza, que según ellos está con ellos, pero ciertamente es la gran decepcionada de la política venezolana, una clase media inexistente que ya pasa a la clase pobre, que no está con el chavismo, y la gran clase millonaria, el boliburgués, el enchufado. El gran millonario sí está con el chavismo, pero ¿hasta qué punto ellos son mayoría en el país? ¿Hasta qué punto la mayor cantidad de población del país es millonaria o tiene mucho dinero? Entonces, ciertamente la convocatoria fue pírrica por parte del chavismo, aunque logró el cometido de meter a cierta cantidad de personas en su casa para que no asistieran a la convocatoria de Bueno, y María Corina Machado. acuérdate que previamente y horas antes empezaron a pintar en diferentes sitios estratégicos Sí, sí, lo de la la furia furia, bolivariana. Ujú. sí, la furia bolivariana, que es la campaña que acaba de lanzar Nicolás Maduro justamente para sembrar o infundir miedo a través de estos llamados colectivos en Venezuela, que para explicar un poco el contexto para el extranjero, estos colectivos no son autobuses, porque es que en otro país el colectivo es un medio de transporte. Estos colectivos se les dio este nombre porque en algún momento el chavismo creó como una milicia urbana, ¿bien? A los que llamó colectivos y le daba nombre, colectivo La Piedrita, colectivo tal, colectivo cual, y eran liderados por esos malandros que estaban al frente del gobierno en su momento. Ajá. Dicen también que muchos de los que estaban allí eran gente, no solamente los cuatro o cinco o los que todavía creen en ellos o son radicales y odian al pasado o lo que sea, sino también gente, soldados, militares y otro tipo de gente que ellos le pagan para eso. ¿Hasta qué punto tienes tu información de eso? Bueno, es que el terrorismo aquí es asalariado del Estado. Eso es una realidad. Eso es una realidad. O es que esos colectivos no cobran por el trabajo que hacen. Y cuando lo llamo terrorismo, ¿es que acaso no se llama sembrar terror, que la gente no salga de su casa porque tiene miedo que estos colectivos o estas milicias urbanas o esta gente que le está pagando al gobierno para sembrar terror estén allí cumpliendo el objetivo que es sembrar terror? ¿Cómo se llama Fíjate una eso? cosa, yo tenía gente tanto en la Plaza Altamira como también en donde estaba María Corina, donde llegó a convocar Muy María cerca, Corina. en la Plaza En Bélgica, la muy cerca. Plaza, De hecho, en el ajá, fondo se veía la Plaza Altamira. sí, en la Plaza Altamira sí fue gente, no fue mucha gente, porque llegó un momento en que se enteraron que tenían que irse a otro sitio y entonces ya no iban a la Plaza Altamira, ¿ok? Se dispersaron, Pero porque es que la la gente no imagen que está yo dispuesta a la tengo, confrontación. los videos que yo tengo de el discurso de María Corina Machado, se ve muchísima gente. Sí, no solo eso. Yo creo que más allá de la cantidad de gente que había, era la convicción de la gente que estaba, Napoleón. Yo pocas veces he visto un líder tan ovacionado y tan aplaudido en un discurso que no es un discurso que cala en todos los estratos sociales y no es un discurso al que estamos acostumbrados en la política nacional. Un discurso que no era un discurso débil, un discurso en donde hablaba de obligar a Nicolás Maduro a medirse con ella, un discurso que no todos los partidos políticos comparten, pero todos los partidos políticos presentes allí aplaudieron y ovacionaron ese discurso que no necesariamente es un discurso pusilánime o es un discurso guabinoso como el de muchos partidos políticos de oposición en Venezuela. Entonces yo creo que más allá de la cantidad de gente que asistió a la convocatoria de María Corina Machado,
es la convicción con la que la gente asistió a la convocatoria de María Corina Machado. Más Yo no allá de la esperaba más gente de convocatoria, la que había, perdona, no esperaba más gente de la que había, porque cuando uno palpa la realidad venezolana, cuando uno indaga sobre las necesidades y las preferencias de la ciudadanía venezolana, se da cuenta de que el ciudadano venezolano y el que está interesado en política inclusive no quiere marchar, no quiere manifestaciones, no quiere reuniones públicas y no quiere caer en la confrontación, ni mucho menos cuando el chavismo convoca a una manifestación o a un encuentro justo frente de donde estaba congregada la de la oposición. entonces Entonces yo creo que perdona, el venezolano perdona, hoy no está dispuesto a eso, pero eso no se traduce ni en votos ni en resultados electorales. perdona. Entonces, ¿me quieres decir que no había mucha gente tampoco con María Corina? Es lo que te acabo de entender, es lo primero antes que me contestes. Y lo segundo es que me dice Cecilia Sosa que la gente está con una gran esperanza, pero lo que va a ir a votar. Se queda en su casa, ¿no? Con o sin miedo, pero se queda en su casa para ir y esperando el gran momento, el día de la votación. ¿Qué dices de estas dos afirmaciones? Yo te debo decir que Cecilia tiene mucha razón en lo que dice. ¿Por qué te digo esto? Muy a pesar de que no confiemos en el sistema electoral, de que el venezolano no confíe en su sistema electoral y de que sepa de qué está hecho el Consejo Nacional Electoral y de qué está hecho el partido de gobierno de cara a una elección, la gente, y te lo acabo de decir, no está dispuesta a casarse una confrontación. No está dispuesta a ir a manifestaciones, ni a conmemoraciones públicas, ni a marchas, ni a nada por el estilo. La gente está esperando una elección que sabe que no va a ser justa, que no va a ser limpia, pero que siente que con la arrasada que va a tener María Corina y con la participación masiva de la gente, no va a haber manera de que se reviertan los resultados. Esa es la realidad y yo no la puedo discutir, aunque no esté de acuerdo con las personas que piensen así. Yo creo que hoy más que nunca hay que tener el guáramo y la fuerza para salir a las calles cuantas veces sean necesarias y apoyar a la persona que hoy está llevando el rumbo electoral de la oposición, porque es que María Corina, y eso es algo que la gente tampoco entiende, María Corina no se midió para ser la jefa de todos los partidos de oposición. María Corina se midió para ser la candidata de todos los partidos de oposición. Y hay muchas cosas que hacen los partidos, muchos de ellos llamando a quedarse en sus casas y a no asistir a las convocatorias de María Corina Machado, que no puede tener control ella sobre ellos, pero que ciertamente en el momento de la elección cuentan con la maquinaria, el respaldo, la logística y por supuesto los votos de ese mismo partido, que el día de ayer muchos de ellos dijeron, no asistimos, no nos ponemos la camisa, nos quedamos en nuestras casas. No todos los miembros de los partidos hicieron caso porque eso sí tenía una cantidad de gente importante, era la cantidad de gente esperada, pero no te puedo decir que era una manifestación, una mega manifestación la que hubo allá. No fue una mega manifestación, pero tampoco fue menos de lo esperado. Ahora bien, mucha gente piensa que sin las armas esa gente no se va a ir porque es una narcodictadura para la gente que piensa eso y que está amarrado porque tiene, ¿cómo se llama? Búsquedas internacionales por asesinatos, por violación de los derechos humanos y por robo. Eso por un lado. Además, no le interesa a los dos grupos terroristas colombianos que están allí, no le interesa a los grupos radicales musulmanes que están allí, ¿ok? No les interesa que salgan y se necesita el grupo armado, como por ejemplo sucedió sin querer comparar ni remotamente uno con otro, pero una dictadura como la de Marcos Pérez Jiménez, que era un santo comparado con estos, ¿ok? eh, mm, Se necesitó de las armas para que saliera. No bastó la huelga general, que fue un éxito del 21 y 22, sino que se necesitaron las armas. ¿Tú crees que se van a necesitar las armas también en el caso venezolano, como piensa mucha gente? Mira, Napoleón, yo creo que la peor lucha es la que no se lucha. Bien, ciertamente hay que intentar lo que sea necesario y agotar las vías necesarias para acabar con este sistema. Mucho cuidado con esto. En Siria se celebran elecciones. En Cuba se celebran elecciones. En Nicaragua se celebran elecciones. Y en Venezuela se han celebrado elecciones con la patraña que ya sabemos qué hacen y ya sabemos lo que ocurre en las elecciones venezolanas. Yo no me quiero comprometer
a decir que exclusivamente saldrá por las armas, pero lo que sea necesario hay que hacer para salvar este país. Y eso es una realidad. Pero hoy no contamos con las armas. Hoy no contamos con la logística que ¿Cómo amerita una sabes que salida no a través de contamos las con las armas. armas? Y entonces todos estos que los degradaron, Porque es que la Fuerza Armada, porque es que la Fuerza Armada es la mejor pagada de este país. pero y estos que Porque es que si degradaron algo supo hacer justamente en las Hugo últimas Chávez, horas. si algo supo hacer Hugo Chávez, mantener muy bien posicionada la Fuerza Armada para que el pueblo fuese el último escalafón en las prioridades de la Fuerza Armada, que debería ser el primero. Hoy el gobierno es quien maneja absolutamente todo en el país y de paso está de primero en el orden de prioridades de la Fuerza Armada venezolana. Pero espérate, y Entonces, entonces, ¿con qué armas contamos? ya va. Entonces, estos creo que fueron 30 militares de diferentes grados que le destituyeron de una forma realmente vergonzosa, tal y como lo hicieron, no estaban conspirando. Es mentira de ellos. No, no, pero es que no digo que es mentira, pero es que por supuesto que es cierto, por supuesto que hay muchos intentos, pero esos intentos ante la maquinaria en armas, en fuerza y económica que puede tener el chavismo hoy en día, que la fue acumulando y fue llenando sus bolsillos durante 25 años, pues sin duda alguna cualquier esfuerzo pudiera verse insignificante. Pero David y Goliat es una historia interesante de contar y quién sabe si aquí se puede contar la historia de David y Goliat en algún momento. Por eso te digo, el peor intento es el que no se hace. Yo creo que esto es una batalla que hay que lidiar, creo que es una batalla que hay que luchar, hay que estar de frente con ella y hay que agotar todos los esquemas y todas las maneras de hacerlo. La vía electoral, aunque no sea limpia, hay que tomarla en cuenta. La otra vía, que seguramente algunos me acusarán de decir, tú lo estás promoviendo. ¿En qué momento lo estoy promoviendo? Es una vía que en algún momento funcionó, que pudo haber funcionado en Venezuela, pero que yo creo que los mismos intereses internos de la oposición que la promovió, entre comillas, no dejó que llegara a feliz término y que hoy en día parece estar aún más consolidado un gobierno que tiene la fuerza en armas, la fuerza en Fuerzas Armadas y la fuerza económica. Y que cuando hay movimientos de este estilo, Napoleón, y tú lo sabes muy bien, con la fuerza económica acaban con cualquier tipo de plan, incluso dentro de las filas de oposición, porque hoy la solvencia moral no abunda demasiado. Hoy lo menos típico es la solvencia moral en este país. Muy inteligente tu salida, tu respuesta, y hay que recordar que él vive en Venezuela. Yo vivo en Caracas. Una cosa, vamos ahora a las noticias internacionales. ¿Cómo está el mundo? Según el reloj del apocalipsis del que mencionó antes, o el juicio final, nos quedan 90 segundos antes de que el ser humano destruya la vida de los seres humanos. ¿Qué piensas tú de lo que está pasando en el mundo en este momento? También es verdad que cada vez que hay un cambio revolucionario como lo que estamos viviendo y no precisamente en la política, cambió la política del siglo XX, nada tiene que ver con la actual, las posiciones políticas y las creencias políticas ya no están vigentes. Todos los países son en todo caso capitalistas, ¿no? En su manejo económico. Es decir, se acabó eso del el sueño del marxismo y esas cosas se Y se descubrió terminó que el era segundo falso. mundo, y se terminó el segundo mundo y hoy somos primero y tercero nada más. Ajá, no, y además, los muchachos que fueron los pioneros de lo que hoy llamamos Internet y demás, yo creo que ni en sus sueños más eufóricos pensaron que ellos iban a cambiar el mundo. Correcto. Y cada vez que hay una revolución de estas a lo largo de la historia de la humanidad, la gente sufre, hay guerras, hay muchos muertos, etcétera, pero por fortuna hasta ahora siempre el resultado es la evolución, ¿no? De la civilización. ¿Qué dices tú a lo que está pasando? Los conflictos siempre han existido, Napoleón. Y esa teoría del final del mundo también ha existido siempre. Bien, yo creo que ese reloj de la catástrofe o el reloj de del fin del mundo, esos 90 segundos que nos quedan son los mismos 90 segundos que han quedado durante todos los años en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, con la disolución de la Liga de las Naciones, con la instauración de la Organización de Naciones Unidas, con el inicio del conflicto Israel-Palestina, con el inicio, con el final de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, con el final de la Guerra Fría, con la división del mundo en primer mundo y tercer mundo.
con el final de la era ideológica y política para el inicio de la era mercantil y la era económica, que es la que estamos viviendo hoy. Yo creo que definitivamente esos 90 segundos son unos 90 segundos eternos y siempre vamos a sentir que quedan 90 segundos. Y es que el mundo es un mundo de eternos comenzares. Y yo creo que siempre vamos a tener la oportunidad de comenzar. Y como es un mundo del eterno comenzar, en algún momento el conflicto más largo de la historia, que nace con la fundación de la Organización de Naciones Unidas, que justamente nace al finalizar la Liga de las Naciones. Y fíjate toda la cadena, ¿no? Que al finalizar la Liga de las Naciones, que se muere por el final de la Segunda Guerra Mundial y que nace la Organización de Naciones Unidas para no permitir una tercera guerra mundial, pero que da inicio a grandes conflictos en la historia y el conflicto más largo, que es el conflicto Israel-Palestina, o conflictos como el de Sudán y Sudán del Sur, o conflictos como el de Corea, o conflictos como el de luego de la disolución de la Unión Soviética, conflictos como el de Rusia con las 17 pretensiones expansionistas que tiene alrededor del mundo y que muchos países que hoy son aliados de Rusia dicen ser países antiimperialistas, como el caso venezolano, sin entender que Rusia tiene 15 pretensiones que fueron parte de la Unión Soviética, más 2 pretensiones adicionales que se les antojó a ellos como imperio, que tienen el deseo de irse hacia allá porque tienen conflictos con la India, tienen conflictos con Pakistán, tienen conflictos con todos los tanes del centro asiático, tienen conflictos con países europeos, tienen conflictos con la Unión Europea, quieren tomarse una parte de Turquía, quieren tomarse Ucrania, están en peligro los países bálticos, la Organización del Tratado Atlántico Norte vive en un conflicto con Rusia, pero hay países como Venezuela, países como Nicaragua, países como Cuba, que dicen ser aliados de Rusia, pero son países antiimperialistas. Entonces, ahí vemos el juego del antiimperialismo selectivo. Yo considero que esta radiografía que te estoy haciendo, Napoleón, nos hace ver que esos 90 segundos nunca van a terminar. Y nunca van a terminar porque apagando candelitas con pañitos de aguas tibias y enfocándonos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas que dice la solución pacífica de las controversias debe ser aplicada a todos los conflictos internacionales, pero todos los conflictos internacionales pasan por un Consejo de Seguridad donde existe un derecho a veto de unos países que siempre que el conflicto no beneficia a la izquierda mundial, Rusia y China van a votar en contra y siempre que no beneficia a los países aliados de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Estados Unidos van a abstenerse, van a votar en contra y desde allí se vetan todas las resoluciones. Entonces, estamos en una encrucijada internacional interesantísima de estudiar que nos hace ver que no son 90 segundos, sino 90 años, 90 siglos, 90 décadas y simplemente esos 90 segundos nunca se van a acabar. Yo creo que el mundo está en un eterno comenzar. A lo mejor se acabe la Organización de Naciones Unidas como se acabó la Liga de las Naciones, luego de un conflicto grande, como por ejemplo el cierre del estrecho de Hormuz, que para mí es el peligro más latente de una tercera guerra mundial. Para mí una tercera guerra mundial esta vez no iniciaría con Europa, que es el foco más grande de conflictos que ha existido en la historia, porque la primera comienza en Europa, la segunda comienza en Europa, pero la tercera no necesariamente pasa por Europa. ¿Por qué? Porque hoy vemos a una organización del Tratado Atlántico Norte que a pesar de que Ucrania es parte de Europa, dice, un momento, no te sumas a nuestras filas porque que un país tan cercano a Rusia sea parte de nuestra fila y que no tenga delimitado su territorio es un peligro para la OTAN. No estoy dispuesto a casarme ese conflicto, porque vemos una Unión Europea que no ha abierto las puertas definitivas a Ucrania porque no está delimitado su territorio y porque está en conflicto con Rusia y dice, yo no estoy dispuesto a casarme un conflicto bélico con Rusia porque ya vas a ser parte de la Unión Europea y siendo parte de la Unión Europea, tu conflicto es mi conflicto, mi constitución es tu constitución, tus problemas económicos pasan a ser los míos y yo no estoy dispuesto a vivir eso. En la era mercantil, en la era donde la economía está por encima de la ideología y la política, nadie está dispuesto a casarse un conflicto que sacrifique mi bienestar económico. Es por eso que yo veo lejos a Ucrania y a Rusia de una tercera guerra mundial. Yo veo lejos al conflicto entre Gaza e Israel de una tercera guerra mundial. Lo que sí veo cerca es una tercera guerra mundial que pase por una crisis económica importante. Y estos dos conflictos no prometen crisis económicas importantes para el mundo. Más bien reafirman la teoría de que el petróleo aumenta cuando los conflictos crecen. Lo que sí veo probable es que con el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, que tiene el manejo de ese estrecho tan importante, dejaría de pasar más del 60% del petróleo hacia Europa
y se pondría en peligro la economía europea con el cierre de un estrecho que maneja gran flujo de bienes y servicios hacia el antiguo continente europeo y que definitivamente reorganizaría el orden mundial. ¿Por qué? Porque esta Europa aliada de los Estados Unidos diría, hey, dejen de molestar a Irán porque me acaba de cerrar el estrecho de Hormuz y yo estoy entrando en crisis económica. Y si a Estados Unidos le da gripe, a Europa le da neumonía, pulmonía y se puede morir de un cáncer en los pulmones. Esa es la realidad. Entonces, eso sí Perdona, reorganizaría el mundo perdona, y eso sí explotaría en un conflicto más grande. hay quien dice que ya es un problema económico y que está aumentando los precios de los productos ya en este momento por eso. Ahora, también Esa hay es la quien guerra dice, más fuerte. ajá, hay quien dice que todos los imperios tienen su auge, su cenit y su decadencia. Ahí vimos el imperio español, vimos el imperio inglés, en fin, y que Estados Unidos en este momento es el imperio en decadente, mientras China, a pesar de la crisis que está viviendo en estos momentos, la crisis económica, va a ser la nueva primera potencia mundial en cuestión de poco tiempo. ¿Qué dices tú a todo eso? Ah, y por otro lado, que lo que está pasando con los musulmanes en toda Europa, que se están apoderando prácticamente de Europa. Así es. Lo dijo el Papa. Europeos a parir, porque en unos años el continente europeo va a ser un continente musulmán. Eso es Y no una va a ser realidad. cristiano, no va a ser católico o cristiano. Va a ser un continente musulmán. Entonces, europeos a parir fue el llamado del Vaticano en algún momento. Fíjate tú, Napoleón, aquí hay muchos frentes en esto que me acabas de mencionar. Yo creo que en muchos aspectos Estados Unidos se quitó la corona de la capital del mundo y se la puso a China. Bien, por ejemplo, en el tema del cambio climático, el país que más contamina es China, pero es el que lleva la bandera en contra del cambio climático. Y esto es un tema de moda que te da liderazgo de cierto modo. Estados Unidos, con el gobierno de Trump, se quitó la careta, le dio una patada al Acuerdo de París del año 2015 y siguió adelante con sus planes económicos. Ciertamente Estados Unidos entendió que los planes económicos no podían estar demasiado vinculados al tema de la lucha por el cambio climático, en contra de los gases de efecto invernadero, porque si yo quiero que mi economía sea pujante, de cierto modo voy a seguir generando gases de efecto invernadero y voy a seguir contribuyendo con el cambio climático. Pero hay que manejar una agenda oculta inteligente y yo creo que eso ha fallado muchísimo en la parte de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una agenda oculta inteligente es la de China. Yo no he disminuido mi emisión de gases de efecto invernadero. Ese es mi discurso público. Eso es lo que yo llevo a París, a Marrakech, a donde se haya hecho la cumbre, la COP, en cualquier momento que se haya hecho. Pero aguas adentro yo sigo empujando mi economía y generando los gases que tengo que generar. Luego vino Joe Biden que intenta recuperar ese liderazgo, viendo un poco más al extranjero como fuente primordial del liderazgo de los Estados Unidos, pero que no cuenta ni con un liderazgo nacional, ni con mucho menos un posicionamiento a nivel internacional. Entonces, este es uno de los frentes, el tema del cambio climático. El segundo frente importante es el tema económico. Ambos han entendido que el tema económico prela en la generación de liderazgo internacional. ¿Qué pasa con China? Que China maneja demasiado en su entorno el mar de Asia Meridional o el mar de China, como lo llama China, tiene posesión importante en los países de su entorno, cosa que Estados Unidos, a pesar de que puedan sentir los latinoamericanos que los tratan como el patio trasero, no tiene la misma incidencia en sus países adyacentes. Por lo tanto, China aumenta su poderío en los países del entorno por ser tan gigante y Estados Unidos sigue teniendo países en su entorno que son demasiado adversos, que hacen contrapeso, dejando de lado que los países árabes, que también son poderosos e importantes, y Rusia, que también es poderoso e importante, solamente tiene sus ojos puestos sobre Estados Unidos y a China lo dejan ser feliz haciendo lo que mejor sabe hacer, que es hacer dinero. Fíjate una cosa, mientras Estados Unidos está intentando de nuevo recuperar liderazgo internacional, China está afianzando su economía. China le dijo a Rusia, yo no estoy dispuesto a casarme un problema con Ucrania porque yo no voy a mermar mi economía por un conflicto tuyo. Yo prefiero lidiar con ustedes y tratar de que el conflicto merme, de que el conflicto sea pasivo, siendo un buen negociador entre ambos. Pero Estados Unidos se casó directamente con la causa ucraniana. Y esto, por supuesto, hace que el gasto norteamericano en los conflictos internacionales sea mayor al de China. Y hoy lo que te da poder es el dinero. China crece a nivel de fortuna y Estados Unidos disminuye.
y es por eso que se habla de que el liderazgo lo va a tomar China en algún momento. Yo no creo que lo tenga, mucho cuidado con esto. Yo no creo que lo tenga. Yo creo que Estados Unidos, con nuevas políticas en un futuro, con un cambio de gobierno, que vuelva a mirar su ombligo y vuelva a mirar su economía interna como prioridad, vuelve a posicionarse como el líder internacional en un abrir y cerrar de ojos. Nos quedan 2 minutos nada más y hay una cosa interesante. El Instituto Interamericano para la Democracia hizo una reunión con especialistas sobre la crisis de las democracias en el mundo entero, especialmente, bueno, en el mundo entero no, en Occidente, donde están las democracias que nosotros conocemos. ¿Ok? Y que cada vez se hace más difícil, ¿no? Gobiernos democráticos, aunque los más optimistas dicen, bueno, ahí está ahora Argentina, ahí está ahora, y mencionan algunos países. No muy claro todavía todo lo que sucede, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es la muerte también de las democracias, tal y como las entendemos? Lo que pasa es que existe una gran confusión entre lo que es un sistema democrático y lo que es un sistema democrático que mira la economía como prioridad. Por ejemplo, en Venezuela no vivimos en un sistema democrático. Eso es una realidad, pero no vivimos en un sistema democrático que además no mira la economía como tema principal. Entonces ven economías o posiciones como la de Bukele, como la que tuvo Trump en algún momento, como la de Milei, que está atendiendo la economía como primordial para el posicionamiento mundial, porque vivimos en la era mercantil, porque la Guerra Fría se acabó y porque hoy vivimos o somos del primer mundo o somos del tercer mundo y todos queremos tocarle la puerta al primer mundo. Entonces empiezan a haber grandes medidas económicas que son bastante fuertes como medidas dictatoriales. Lo cierto de todo esto es que la gran crisis democrática que existe en el mundo, incluso la están promoviendo organismos internacionales que han sido pusilánimes y complacientes con sistemas como el venezolano. Un sistema venezolano que todos decretan que se están violando los derechos humanos en el país, pero nadie se atreve a sacarlo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero nadie se atreve a sacarlo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Todos dicen que en Venezuela se violan los derechos humanos y que hay una crisis humanitaria severa, pero nadie lo expulsa de organismos donde la principal o el principal incentivo para ser parte de ese organismo es ser un país democrático. Entonces, por supuesto que yo puedo generar en mi país el sistema que a mí me dé la gana, porque yo voy a seguir teniendo aceptación a nivel internacional. ¿Qué pasa con la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué pasa con la Corte Penal Internacional? ¿Por qué demoran tanto en la lectura de un expediente o en la apertura de investigaciones en el caso venezolano que ya dijeron existen crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué tardan tanto? Quien irá a ver la sentencia será el bisnieto de Nicolás Maduro, el que va a ver la sentencia de la Corte Penal Internacional. Entonces eran mucho más efectivos los tribunales ad hoc del pasado que sí litigaron sobre en los juicios de Nuremberg, que sí tuvieron resultados sobre la masacre de Ruanda, que el tribunal de Japón sí dio un resultado, ¿sí? Que el tribunal de la disolución de Yugoslavia sí dio resultados. ¿Por qué dieron resultados? Porque eran creados única y exclusivamente para ese fin. Cuando se crea la Corte Penal Internacional en el 98 y hablan de solo 4 delitos penales internacionales, no hablaron del politicidio como un delito penal internacional. Y eso es lo que se vive en los países antidemocráticos. Ok, ya se nos acabó el tiempo. Hablando del juicio de Nuremberg, volví a ver la película que es del año 61 y es extraordinaria, no se la pierdan, está en Prime, es de primera. Gracias, Halim Naim, Gracias a ti. magíster de Derecho y Relaciones Internacionales, comentarista, es ancla de Primera Página en Globovisión. Un abrazo, ok, y de verdad que Gracias muchas a ustedes. gracias. Hasta luego. Chao.